Imaginemos por un momento a un robot intentando cruzar un enorme centro comercial. En plenas rebajas de enero, supongo. Exacto, en rebajas. Hay decenas o quizás cientos de personas caminando de forma completamente impredecible. Se cruzan en su camino constantemente. Se detienen de golpe, cambian de dirección sin previo aviso, y la pregunta es, ¿cómo consigue esa máquina evitar chocar con todo el mundo sin quedarse completamente paralizada? Congelada en el sitio, claro. Eso es, calculando y recalculando rutas infinitamente mientras la multitud bulle a su alrededor. Damos una cálida y muy cordial bienvenida a quienes sintonizan esta inmersión profunda. Un placer estar aquí para analizar este tema. Hoy tenemos por delante una misión verdaderamente fascinante. Vamos a desgranar un artículo técnico absolutamente brillante que aborda exactamente este caos. Un documento muy ambicioso, la verdad. Se titula Combinación de una técnica de muestreo probabilístico y heurísticas simples para resolver el problema de la planificación dinámica de rutas. Es un trabajo excepcional. Sí, fruto de la colaboración entre investigadores de la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile y el equipo INRI y Loria en Francia. Puede sonar un poco denso al principio, pero esconde una genialidad absoluta sobre cómo las máquinas pueden navegar en entornos hostiles y cambiantes. Lo fascinante de esto es el foco de estudio en sí mismo. El documento intenta resolver cómo guiar a lo que en robótica denominamos un robot holonómico. Que es un término que impone un poco, pero tiene su lógica. Sí, para refrescar el concepto a quienes nos escuchan, hablamos de un sistema con total libertad de movimiento. O sea, que puede desplazarse en cualquier dirección de forma instantánea. Eso es, como un dron flotando, o ciertas plataformas omnidireccionales en fábricas, sin tener que rotar físicamente primero como lo haría un coche tradicional. Un coche tiene que girar las ruedas, avanzar, maniobrar. Este robot no. Exactamente. El objetivo aquí es guiar a esta entidad en un plano bidimensional, sorteando obstáculos móviles erráticos o sobreviviendo a entornos donde grandes bloqueos aparecen repentinamente. Que es el pan de cada día en el mundo real. Sí, pero, y aquí me pongo un poco crítico desde el principio, analizando el texto con rigor salta a la vista que los investigadores parten de asunciones teóricas increíblemente cómodas. A ver, explícanos eso. Consideran al robot como un simple punto matemático sin volumen en el espacio, y lo que resulta más problemático, omiten por completo las restricciones quinodinámicas. Claro, asumen una física, digamos, perfecta. Exacto. Ignoran las leyes fundamentales del movimiento real, como la inercia, la velocidad máxima o los límites de aceleración. Ya veo por dónde vas. Un sistema físico real, por muy holonómico que sea, no frena en seco ni cambia de dirección en un milisegundo sin sufrir fuerzas físicas. Las leyes de Newton siguen existiendo. Exacto. Plantear el problema eliminando toda esa fricción quinodinámica es una simplificación extrema de la realidad. Totalmente cierto. Es una abstracción matemática enorme. Pero para entender la brillantez de este trabajo hay que ver por qué hacen esa abstracción. Bueno, te escucho. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso. Para aislar y resolver el verdadero problema computacional de fondo, ¿Qué es el tiempo de cálculo? exacto, que es la capacidad de recalcular una ruta en milisegundos sin colapsar el procesador de la máquina. Para eso, estas simplificaciones son un peaje necesario. Aislar el problema puro de la trayectoria. Es como aislar el cerebro del cuerpo para probar qué tan rápido piensa. Y para valorar lo verdaderamente revolucionario de su propuesta, primero debemos sumergirnos en lo que el documento describe como el estándar de la industria, El contexto histórico de los algoritmos de navegación. lo que podríamos llamar el reinado de los árboles aleatorios. El texto dedica un buen espacio a diseccionar los algoritmos clásicos, específicamente las familias RRT. Los árboles aleatorios de exploración rápida. Eso es. Si visualizamos esto de forma sencilla, es como echar raíces de forma digital. Tenemos un punto de inicio y una meta. El algoritmo hace crecer ramas. Sí, va buscando rutas viables en las zonas libres de colisiones, va tomando muestras, o sea, puntos al azar en el mapa, y lanza una conexión hacia ellos. Tira una línea recta a ver qué pasa. Y si choca contra un muro, descarta esa rama. Si el camino está libre, el árbol crece un poquito más. Es un mecanismo impecable y muy rápido para explorar un mapa estático. La palabra clave ahí es estático. En un entorno inmutable, esa lógica probabilística es muy robusta.
El problema, Viene el pero. claro, si conectamos esto con el panorama general, el problema surge cuando introducimos el factor tiempo y movimiento, cuando el mapa cambia cada décima de segundo. Cuando la gente del centro comercial empieza a andar. Exactamente. Por eso, el documento repasa de forma exhaustiva los intentos previos de la comunidad científica para adaptar estos árboles estáticos a la tiranía del caos dinámico. Intentos que, la verdad, son bastante imaginativos. Mencionan, en primer lugar, el ERTR. Esta variante introduce una especie de memoria a corto plazo, guardando puntos de ruta previos o waypoints. Intenta reciclar caminos, ¿no? Sí. Altera empíricamente las probabilidades. Juega a los dados dándole un peso mínimo, digamos un 10%, a buscar la meta directamente. Ajá. Y un peso mucho mayor, un 60% o así, a buscar esos puntos seguros guardados en la caché de memoria. Pero claro, si la gente en ese centro comercial se está moviendo, recordar dónde había un hueco libre hace 3 segundos no sirve de mucho. Ahí le has dado. La memoria en un sistema altamente caótico caduca casi al instante. Ese hueco ya está ocupado por un carrito de la compra. Lógico. Por eso luego los investigadores analizan otra aproximación, el DRTRT, el árbol dinámico. Que es un enfoque de darle la vuelta a la tortilla. Tiene una premisa muy ingeniosa, la verdad. En lugar de crecer desde el robot hacia la meta, crece desde la meta hacia el robot. Crece hacia atrás. La lógica subyacente asume que los sensores de la máquina tienen un rango limitado, por lo que los obstáculos sorpresa siempre aparecerán muy cerca del propio robot. Claro, no ves lo que pasa a 100 metros. Exacto. Y rara vez aparecerán cerca de la línea de meta lejana. Así, al crecer al revés, se evita tener que arrancar la raíz del árbol y recalcular todo desde cero cada vez que la máquina da un paso. Es astuto, pero sigue sin ser perfecto. Y para rizar el rizo, el documento explora el MPRRT, la variante multipartita. Madre mía, el bosque de árboles. Este monstruo computacional mantiene no uno, sino un bosque de hasta 25 subárboles desconectados flotando en la memoria del sistema, Todo por si acaso. con la esperanza de poder coserlos y reciclar rutas si un obstáculo móvil parte el árbol principal por la mitad. Es un arsenal impresionante de algoritmos, todos diseñados para mantener vivo ese mapa arbóreo, cueste lo que cueste. Impresionante, sí. Pero si conectamos esto con el panorama general y analizamos las implicaciones prácticas de todo esto, Es un caos. es una aberración en términos de eficiencia. En ese escenario altamente dinámico, con decenas de personas moviéndose, estas raíces y ramas digitales cambian a una velocidad vertiginosa. Se rompen a cada segundo. El procesador del robot se pasa la vida entera podando y eliminando ramas del árbol que podrían ser perfectamente válidas medio segundo después. Claro, porque la persona ya ha pasado de largo. Exacto. Y recalculando todo desde cero. Mantener un bosque de 25 árboles en constante evolución es un desperdicio enorme. Un cuello de botella. Hablamos de una sobrecarga enorme de memoria RAM y de tiempo de procesador. Es la definición perfecta de intentar matar moscas a cañonazos. Me encanta esa expresión para esto, es que es tal cual. Se están utilizando arquitecturas masivas y pesadas para resolver un problema que no requiere predicción a largo plazo, sino agilidad instantánea. Exacto. Es una agonía computacional. Por eso la propuesta de este artículo es tan rompedora, porque en lugar de crear un bosque inmenso, propone usar el sentido común local. Pasar de lo macro a lo micro. Proponen un cambio de filosofía radical. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Dejan el cañonazo y sacan un bisturí de altísima precisión. Para entender cómo opera ese bisturí, conviene visualizar primero la formulación del problema, la ecuación central, sin entrar en notaciones aburridas. Venga, de forma sencilla. El objetivo se define como minimizar una función de evaluación, que en este caso es buscar la longitud del camino más corta posible hacia el destino. La línea recta, básicamente. Pero existe una restricción innegociable. Esa ruta, compuesta por una serie de puntos, debe ser siempre libre de colisiones frente a un conjunto de obstáculos móviles. O sea, no chocar es la regla de oro, más importante que ir rápido. Encontrar esa zona segura es la prioridad cero. Y el modo en que resuelven ese rompecabezas en milisegundos es brillante. Han creado un algoritmo de 3 etapas. Una solución multietapa. La primera etapa, la base, es sorprendentemente contraintuitiva. Al arrancar, el algoritmo utiliza un RRT clásico, de los sencillos, para trazar una ruta inicial. Hasta ahí normal. Pero lo hace asumiendo que el mundo está completamente congelado. Finge que los obstáculos móviles son estatuas y que el entorno no va a cambiar en el futuro. Espera, hay que detenerse en este punto. Dime.
Porque, desde una perspectiva puramente analítica, fiarse de un algoritmo estático en un entorno altamente dinámico parece directamente suicida. Ya, suena que te vas a estrellar en el primer segundo. Es como conducir con los ojos cerrados basándote en una foto que hiciste hace un minuto. Suena suicida, lo sé, pero es que los autores saben perfectamente que esa ruta estática va a fallar. Cuentan con ello. Asumen el error. La verdadera magia reside en la segunda etapa, la etapa de viabilidad mediante una búsqueda local informada. Aquí es donde el algoritmo sale al rescate. El parche táctico. Si un obstáculo móvil se cruza bloqueando el camino, las variantes clásicas entrarían en pánico y borrarían el mapa entero. Y a recalcular desde cero. Este algoritmo no. Hace pura cirugía local en el punto exacto del conflicto mediante dos operadores muy simples. El primero es el operador de arco. Visualmente, ¿cómo funciona? En términos físicos, si la ruta choca contra el centro de una caja, el algoritmo simplemente traza un arco cuadrado, un perímetro alrededor del obstáculo. Como dibujar una caja más grande por fuera. Exacto. Dibuja puntos nuevos a una distancia de seguridad a lo largo de un eje para rodearlo geométricamente y volver a la ruta original por el otro lado. Una maniobra de evasión puramente perimetral. Muy sensato. Y si eso por geometría no encaja bien, entra el segundo, el operador de mutación, que es superorgánico. Cuéntanos. Imagina que vas caminando por una habitación a oscuras y te chocas con un mueble. No te vuelves a la puerta de entrada para replantear tu vida. Simplemente das un paso a un lado. Exacto. Das un pequeño paso aleatorio hacia un lado, tanteando, sumando variables aleatorias diminutas en la X o la Y, hasta que dejas de notar el obstáculo. En una vecindad muy concreta. Ajustes minúsculos y rápidos hasta encontrar un hueco libre de colisión. Es eficiente. Y una vez que ese obstáculo inminente ha sido sorteado con estos empujones locales, el sistema ejecuta la tercera etapa, La de optimización. que utiliza una heurística de tipo greedy o avariciosa, que suena complejo pero el concepto es sencillo. Es como tensar un hilo suelto. Exactamente. El sistema hace un postprocesado, escanea la nueva ruta y si detecta que puede trazar una línea recta entre dos puntos lejanos sin chocar con nada, borra los nodos intermedios. Quita el zigzag. Recorta la grasa para dejar la trayectoria lo más directa y corta posible tras la maniobra de evasión. Es brillante. Pero claro, aquí mi postura crítica es obligatoria de nuevo. A ver, dispara. Cuestiono mucho la dependencia de ese factor azar. Confiar en esa búsqueda local a ciegas, en esos pequeños tanteos en los que hablabas, Sí. tiene un punto ciego inmenso frente a grandes cambios topológicos. Carece de visión global. ¿Te refieres a si el obstáculo es gigante? Claro, si en lugar de una persona el robot se topa con un muro continuo enorme, esos pequeños pasos laterales de mutación no le van a sacar del apuro. Se choca una y otra vez. Se quedará atrapado fácilmente en lo que llamamos un mínimo local, rebotando contra la pared infinitamente sin entender que tiene que dar la vuelta al edificio entero. Vale, entiendo la crítica, pero es que el equipo de investigación también se anticipó a eso. El algoritmo es inteligente. ¿Tienen un plan B? Tienen un mecanismo de seguridad integrado brutal. El algoritmo monitoriza esos tanteos. Si detecta que la búsqueda local está atascada en un mínimo local, Si lleva demasiados rebotes. eso es, asume que está ante un muro gigante y no ante un peatón, y solo entonces aborta esa cirugía local y lanza un nuevo RT de emergencia. Un árbol nuevo. Sí, pero partiendo desde donde está atascado para recalcular por dónde rodear el gran bloqueo. Entendido. La inmensa fortaleza de este diseño es la mezcla de técnicas. Usa lo global para el mapa general, lo local para esquivar en corto y lo avaricioso para mantener la ruta limpia. La teoría suena impecable, desde luego, pero la prueba del algodón siempre está en los experimentos, y el documento expone un terreno de pruebas absolutamente implacable. Se pusieron serios con los mapas, ¿sí? El diseño de sus simulaciones no deja espacio para la indulgencia. Montaron dos escenarios, los famosos mapas 1 y 2. El mapa 1 es una locura. Pensemos en el mapa 1 como un laberinto enloquecido, altamente dinámico. Introdujeron 30 obstáculos dinámicos, todos del mismo tamaño que el robot, ¿Como 30 personas corriendo en todas direcciones? moviéndose de manera errática por todo el espacio, a velocidades que variaban entre un 10 y un 55% de la velocidad máxima del robot. Es literalmente intentar cruzar una pista de coches de choque en la feria. Y luego plantearon el mapa 2, un entorno parcialmente conocido donde bloques gigantescos y estáticos, de 3 a 4 veces el tamaño del robot, aparecen por sorpresa de la nada. Para poner a prueba ese mínimo local que decías. Exacto. Con un límite de ejecución estricto de 5 minutos, lanzaron 100 pruebas por entorno para garantizar rigor estadístico. Pues los resultados y las métricas que arrojan las tablas del documento son una victoria aplastante.
Quienes nos escuchan tienen que imaginar estos números. Sí, las diferencias de tiempo son muy notables. En el mapa 1, el del caos dinámico puro, la solución multietapa arrasa. Resuelve el laberinto en un promedio de solo 6,62 segundos. 6 segundos frente a los agónicos 20,57 segundos del DRRT. Casi 21 segundos el DRRT. Y el famoso bosque de 25 árboles del MPRT necesitó casi 27 segundos. Es 4 veces más rápido. El tiempo es clave, pero hay una métrica aún más reveladora sobre la eficiencia real. Sí, lo que destaca en el texto es cómo se reducen las comprobaciones de colisión. Ese es el verdadero cuello de botella de cualquier sistema. Saber si chocas o no chupas CPU. Es lo que más tiempo de procesador consume, sí. El DRT clásico tuvo que hacer más de 107.000 comprobaciones de colisión, 107.000. mientras que el algoritmo multietapa hizo solo 23.502 comprobaciones. Una reducción drástica. Y las búsquedas de puntos vecinos más cercanos, los Nearest Neighbor Lookups, cayeron de casi 6.000 a poco más de 1.000. Es descargar al ordenador de una carga mental tremenda. Esos números en el entorno dinámico son indiscutibles. Sin embargo, A ver esa voz crítica. analizando los resultados del entorno parcialmente conocido, el de los obstáculos grandes, sorpresa, la ventaja del algoritmo multietapa no es tan abismal. Sigue ganando, pero por menos. Sí, aunque sigue siendo más rápido. Resuelve en unos 7,96 segundos frente a los 11,66 del mejor competidor. La diferencia se estrecha mucho. Se nota que le cuesta un poco más rodear paredes grandes. Esto subraya algo crucial. La verdadera ventaja de este enfoque radica casi exclusivamente en entornos llenos de pequeños objetos rápidos. Como moscas o personas. Sí, frente a grandes bloqueos estáticos, su ventaja competitiva se diluye un poco, porque tiene que recurrir al RRT de emergencia. Cierto, pero fíjate que precisamente ese comportamiento frente a multitudes densas encierra un momento de ajá brillante en la lectura del artículo. ¿A qué te refieres? A la razón filosófica de por qué aplasta los RT clásicos en entornos dinámicos. Y es que los obstáculos a menudo se quitan del medio por sí solos. La naturaleza del movimiento, claro. Las variantes RT entran en pánico. Ven que una persona se cruza, asumen que se queda ahí para siempre y borran toda la rama del árbol perdiendo tiempo. El famoso recálculo excesivo. Mientras que el algoritmo multietapa tiene la paciencia de esquivar solo el impacto inminente. Da un pasito local, aprovechando que el obstáculo dejará el paso libre enseguida. Esa es una interpretación excelente de la dinámica del algoritmo. Es aprovechar el caos a tu favor en lugar de intentar predecirlo al milímetro. Totalmente. Entonces, llegando ya al bloque dedicado a recapitular, ¿qué significa todo esto realmente para nuestra audiencia? ¿Cuáles son las lecciones prácticas? Yo saco 2 conclusiones claras. La primera, que combinar técnicas sencillas y modulares, como una búsqueda local, un RTT simple y una heurística avariciosa, Sí. supera con creces a las estructuras monolíticas complejas cuando hay caos. Menos es más. Y la segunda lección es que, a veces, el sobreanálisis, intentar recalcular toda una ruta perfecta de la A a la Z, es peor que la simple adaptabilidad local a corto plazo. Tal cual. Mejor reaccionar rápido a lo que tienes a un palmo de la nariz. Ahora bien, sin dejar mi papel de voz de la razón, debemos recordar las limitaciones finales y el trabajo futuro que apuntan los autores. Aún queda camino por recorrer, claro. Esto debe expandirse a espacios tridimensionales, vital para la robótica aérea. Y más importante aún, debe lidiar con las restricciones quinodinámicas de la vida real. Lo que comentabas al principio, masa. Y el documento menciona la necesidad sugerida de explorar cómo integrar estas tácticas en planificadores en línea más sofisticados en el futuro. Ojalá veamos pronto esa evolución. Y esto plantea una pregunta crucial, una última idea para que quienes nos escuchan le den vueltas. A ver, sorpréndenos. Si adaptamos la lógica de este algoritmo a los vehículos autónomos de una gran ciudad, ¿qué ocurriría en un cruce caótico? Me imagino el cruce de Shibuya, pero con coches autónomos. Exacto. Imagina decenas de algoritmos multietapa intentando hacer búsquedas locales simultáneamente, esquivándose mutuamente dando pasitos en milisegundos. Madre mía. ¿Veríamos una fluidez mágica como un banco de peces sincronizado o provocaríamos un atasco interminable de microcorrecciones en bucle donde nadie avanza? Una imagen visual potentísima. La fina línea entre la armonía orgánica y el bloqueo absoluto. Me encanta. Es un reto apasionante para la ingeniería del futuro. Pues con esa reflexión nos despedimos por hoy. Agradecemos profundamente la atención y la curiosidad de quienes han sintonizado este análisis a fondo.
Ha sido un placer diseccionar este artículo. Prometemos traer más descubrimientos fascinantes en nuestra próxima inmersión profunda. Hasta la próxima y un saludo muy cordial. Hasta pronto.